time, authorities tried calling Suzanne and finding her location by pinging her cell phone and 25 meters near her home. Court says she's new to the area. Dos mujeres con el mismo nombre, con extrañas desapariciones, en el mismo lugar pero en diferentes años. Mary Carlson era el nombre de las dos mujeres de Florida. Una desapareció en el 2011 y la otra en el 2017, pero los eventos antes y después de las desapariciones de ambas fueron muy extraños. Inicialmente con mi equipo estábamos trabajando solo en el caso del año 2011 porque nos pareció una historia muy interesante y porque ahora estamos empezando a hacer investigaciones que todavía no se encuentran en español en YouTube, hasta que las informaciones empezaron a no tener coherencia. Algunos eventos del caso que estábamos investigando, el caso inicial de Mary Carlson, ocurrieron después de la fecha de la desaparición, lo que nos dejó confundidos hasta que nos enteramos que 6 años después otra mujer con el mismo nombre, el mismo apellido y además muy cerca del lugar también había desaparecido de una manera bastante misteriosa. En el caso del 2011, Mary Carlson había sido vista por última vez el 17 de octubre en Florida y 2 días después, varios parientes y amigos recibieron un mensaje de texto que decía: "Me fui a hacer algo que había querido hacer durante mucho tiempo". Ella había dejado atrás a 2 hijas, una a cuidado de su ex esposo y la otra a cuidado de unos amigos dueños de una iglesia. Recién 7 días después, el ex esposo llamado Jeff Carlson reportó la desaparición, lo que inició la investigación del caso. En la segunda historia, ocurrida en el año 2017, la mujer del mismo nombre fue vista por última vez el 28 de diciembre a las 3:15 minutos de la madrugada. Ella estaba tocando el timbre de la casa de sus vecinos en el barrio Lake Sanctuary de Jacksonville Beach, también en Florida. Varias cámaras de seguridad de dichas viviendas captaron el momento en que Mary Carlson tocaba los timbres y las puertas hasta que una de las vecinas abrió, pero no pudo entender lo que ella estaba diciendo. Según esta persona, Mary Carlson estaba diciendo palabras sin sentido. Luego se fue a tocar el timbre de otros vecinos y minutos después desapareció. Estos casos son súper extraños, las desapariciones fueron misteriosas y, como mencionamos, coincidentemente ambas tenían el mismo nombre y desaparecieron en el mismo estado, en Florida. Pudimos corroborar que no eran parientes ni se conocían, y como se trata del mismo nombre, entonces decidimos contar primero la historia del año 2017 y colocar el nombre completo de la víctima, que era Suzanne Marie Carlson, para poder diferenciarlas, y luego la del 2011 también con su nombre completo, que era Marie Jane Carlson, así no nos confundimos con los hechos. ¿Son las historias de Mary Carlson una simple coincidencia o hay algo más en estas desapariciones? Este es el caso de las dos Mary Carlson de Florida. Sobre el caso de 2017 hay muy poca información, por eso queríamos iniciar con esta historia. Lo poco que se sabe es que Suzanne Marie nació el 30 de enero de 1982 en Coldwater, Ohio. Sus padres eran James A. Carlson y Marianne Carlson. Al parecer su familia solía mudarse con frecuencia, ya que ella asistió a varios colegios en Santa Bárbara, California, y también en Ohio. Sus amigos la describían como una persona muy amable, amigable. Era introvertida, tenía una pasión por viajar, amaba la música y sabía ejecutar la guitarra. Le encantaba estar al aire libre y era muy feliz realizando caminatas diarias con su perro Golden Retriever, y nadando en el océano también era una de las actividades que más le gustaba hacer. Al momento de su desaparición, ella tenía 35 años, se encontraba viviendo en Jacksonville Beach y estaba de novia con un hombre llamado James Daniel Pontal, pero ellos no vivían juntos. Según James,
James no pudo ponerse en contacto con su novia desde el 27 de diciembre de 2017 y por eso al día siguiente decidió ir a la casa para ver si es que todo estaba bien. También pudimos encontrar que Susan Marie tenía algunos antecedentes policiales. En el 2010 ella fue notificada para presentarse en la corte por haber cometido la infracción de violación del código de entretenimiento para adultos en un local de Jacksonville, y esto fue porque ella realizó un baile VIP y expuso sus senos. A las 19 horas con 50 minutos, James manejó lentamente por las oscuras calles de la zona hasta llegar a la Sanctuary Way South, donde Susan Marie vivía. El barrio, llamado Lake Sanctuary, estaba silencioso y varios autos estaban estacionados en los costados de las calles y los garajes. El barrio de Susan Marie Carlson era muy tranquilo. Lo que pasó tan solo unas horas antes no era nada común en dicha comunidad. James se bajó del auto y lo primero que notó fue que el portón de la residencia en la 3572 de la calle Sanctuary Way South estaba abierto y el auto de Susan Marie se encontraba ahí. Cada vez que ella salía se llevaba el vehículo, lo cual le llamó la atención. No era común en ella no contestar las llamadas ni haber salido sin su vehículo. Cuando trató de abrir la puerta se dio cuenta que estaba entreabierta, lo cual también la asustó. Susan Marie mantenía su casa cerrada con llave hasta cuando iba al supermercado. La casa tiene 3 habitaciones. Al entrar está la sala gigante con vista a la piscina de la propiedad. Al lado, una amplia cocina y un pasillo que va directo a las 3 habitaciones de la casa. La pieza principal era utilizada por Susan Marie Carlson, la cual en ese momento tenía las luces prendidas y se escuchaba que el agua de la ducha estaba corriendo, lo que le hizo pensar que quizás Susan Marie se había tomado una ducha. Hay que tomar en cuenta que para esa fecha Susan Marie Carlson estaba enojada con su novio. Ellos tenían planeado casarse semanas atrás, pero James por alguna razón decidió cancelar la boda a último momento. De igual manera, Susan Marie le respondía siempre los mensajes y por eso James mencionó que le parecía extraño que no le hubiera respondido en los últimos días, pero creo yo que podría ser una reacción normal porque el tipo le canceló la boda semanas atrás. Ella podría haber estado enojada. Entonces, para mí por lo menos tiene sentido que no le hubiera respondido en los últimos días. James fue hasta la habitación principal y se encontró con que Susan Marie no estaba ahí. Él escuchó que el agua de la ducha estaba corriendo, pero entró al baño y no le vio a nadie ahí, no estaba ahí. Recorrió toda la casa, pero no había rastros de su novia. Su cartera y su teléfono tampoco estaban en la casa, pero no había señales de robo. Todo estaba bastante ordenado y poco después de las 8 de la noche James reportó oficialmente la desaparición de Susan Marie a la policía. La policía se acercó a la residencia, hablaron con James, quien les contó lo mencionado anteriormente, y entraron a la casa. Como no había una escena del crimen y todo parecía normal, dejaron la vivienda, pero el novio igual realizó el reporte oficial de la desaparición, lo que hizo que la policía empezara la búsqueda, pensando que la encontrarían en poco tiempo. Al día siguiente las autoridades se enteraron que 16 horas antes de la desaparición, a las 3 de la madrugada, 2 llamados al 911 fueron realizados desde el mismo barrio y estas personas habían asegurado que una mujer había estado tocando el timbre desesperadamente a la madrugada y estaba actuando de una manera muy extraña. Solo una de las vecinas le abrió la puerta antes de llamar al 911, pero ella no entendió lo que Susan Marie le estaba tratando de decir. Sin poder reaccionar, Susan Marie Carlson se alejó de ahí. Entonces la vecina cerró la puerta y llamó al 911 mientras seguía viendo desde su cámara de seguridad cómo Susan Marie iba a otra casa a gritar y tocar el timbre. Came up to my door and rang the doorbell frantically, like I was shaking. It scared me so bad. Where is she now? She's walking down the street. It scared me out of a dead sleep. And she wouldn't stop ringing the bell. She looks young. She's got on a sweater. Yeah, she just. And the best I could figure, she wanted to use a phone.
Did she say anything? Yeah, what did she say? I couldn't hear her. It looks like she's lost or something. She's got a vest on. Doesn't look like a bad person. Es importante mencionar que solo esta llamada fue la que se publicó en los medios de comunicación. La otra fue mantenida de manera confidencial porque, según la policía, el contenido de la llamada era sensible y podría perjudicar la investigación si se hiciera pública. Esto fue lo que ellos dijeron en los medios de comunicación. También tenemos que decir que ninguno de los vecinos reconoció a la mujer. Aunque suene raro, ninguno reconoció a Susan Marie como su vecina o a esa mujer que estaba tocando el timbre como la vecina, pero ellos habían dado una descripción que se ajustaba con la descripción de Susan Marie, que para ese momento ella ya estaba como desaparecida. Además, ella era del mismo barrio, o sea que era obvio que estaban describiendo a Susan Marie. La vecina que llamó al 911, ella pudo corroborar con fotografías que se trataba de Susan Marie, pero ella había dicho que ella no tenía idea que esta mujer era su vecina porque aparentemente Susan Marie se había mudado al barrio hace poco tiempo y no interactuaba con los vecinos. Cuando la policía analizó el ping del teléfono de Susan Marie, se encontraron con que la última señal figuraba a las 5 a.m., 2 horas después de que los vecinos hubieran reportado verla corriendo y tocando los timbres. También figuraba la locación a 25 metros de su casa. Analicemos esta situación por un momento. A las 3 de la madrugada, la vecina llama al 911. A los 5 a 10 minutos llega una patrullera de la policía, pero Susan Marie ya no estaba en la zona. La policía recorre el barrio, no ve nada raro, entonces dejan la escena. 2 horas después de esto, el teléfono de Susan Marie tiene su última señal a 25 metros de la casa, y acá hay muchas variables con esta situación. El teléfono se le pudo haber caído a Marie cuando ella estaba hablando con los vecinos y luego a las 5 de la mañana la batería del teléfono murió, o Susan Marie pudo haberse escondido a 25 metros de la casa cuando vio que la policía se estaba acercando y a las 5 o se le acabó la batería o apagó el teléfono. O también pudo haber sido otra persona que fue a buscar el teléfono luego de haberle hecho algo a Susan Marie. O sea que no sabemos exactamente qué pasó con eso. El teléfono nunca se encontró y no se sabe por qué la última señal salió que estaba a 25 metros de la casa, siendo que la policía estuvo por ahí, y la policía tampoco nunca dijo si en las cámaras de seguridad de los vecinos llegaron a ver algo referente a esto. Obviamente el novio estaba en la mira. La policía no solo se enteró que James había cancelado la boda a última hora, sino que también se enteraron que la casa donde Susan Marie vivía era de él, la cual compró 2 meses antes de la desaparición, el 25 de septiembre de 2017, y él era el único con la llave, aparte de Susan Marie. Una compañera de trabajo también declaró que a comienzos de diciembre había llamado a la policía porque Susan Marie no se había presentado a trabajar en la veterinaria que quedaba a pocos minutos de la residencia. Esta era una tienda PetSmart, ubicada en la 1956 de la calle 3rd Street South. Cuando la policía corroboró el reporte de esta compañera de trabajo, vieron que se había registrado que la policía se comunicó con James y Susan Marie ese mismo día, y como pudieron hablar con Susan Marie, quien además dijo en esta llamada a la policía que todo estaba bien, entonces el reporte se dejó como un reporte resuelto o como que no había que hacer ninguna acción después de la llamada. Lo que se pudo asumir era que Susan Marie quizás estuvo pasando por días difíciles, ya que cuando fue este tema de la compañera habían pasado recién unos días desde que James había cancelado la boda. De James Daniel Pontal sabemos algunos detalles que investigamos. Él tendría 42 años actualmente, lo que quiere decir que en el momento de la desaparición él tenía 37 años. Sus amigos y familiares lo conocen como JD y es originario de Athens, Alabama.
Su familia es extremadamente religiosa según lo que pudimos ver, y por eso, en vez de entrar a una escuela pública como la mayoría lo hace en Estados Unidos, decidieron enlistar a James en la escuela privada cristiana Athens High School. En el año 2000, James Pontal recibió su título universitario de artes en la Universidad de North Florida y en su vida adulta se convirtió en empresario abriendo una tienda de arte llamada Citizen Artworks, así como también invirtiendo en bienes raíces, y él tendría al menos 2 propiedades más aparte de la casa donde Susan Marie vivía en ese momento. Al momento de la desaparición de su novia, James trabajaba en McAllister Towing como un tugboater, que sería en español como un remolcador de botes, y su trabajo era llevar a tierra firme a botes o cruceros que tenían problemas, y se pudo corroborar que él estaba trabajando cuando ocurrió este tema de la desaparición y él estaba remolcando un bote. Y lo que hay que decir también es que este trabajo no es un trabajo que se hace en 1 o 2 horas. Puede inclusive a veces tomar días en remolcar un bote. Entonces no había posibilidad, según la investigación, según la policía, de que James hubiera ido a hacerle algo a Susan Marie y después volvió a terminar su trabajo, porque se comprobó que él estuvo trabajando toda la noche remolcando un bote. Los últimos datos que se supieron tenían que ver con la vida de Susan Marie. Aparentemente ella se había mudado a Jacksonville Beach unos meses antes de la desaparición, al parecer para casarse con James. Había dejado su vida en Ohio para asentarse en una locación donde no tenía amigos, donde solo conocía a James, a una casa que tampoco le pertenecía, era de propiedad de él, y con una depresión que se acrecentaba con la soledad y la cancelación de la boda. La investigación parecía no avanzar hasta que al día siguiente encontraron el cuerpo de Susan Marie Carlson. ...48 horas después de la desaparición de Susan Marie Carlson, se encontró su cuerpo sin vida en un pantano cerca de la J. Turner Butler Boulevard. La policía identificó el cuerpo a las pocas horas y fue llevado a la morgue judicial para que se realizara la autopsia correspondiente, pero hasta la fecha, la policía no ha dado declaraciones sobre la muerte de esta mujer. No se sabe si fue asesinada o qué pasó, pero se sospecha que alguien tuvo que haber estado involucrado con la muerte porque la investigación sigue vigente. Y si es que se tratara de un accidente o de una autoeliminación, la investigación se hubiera cerrado ya hace bastante tiempo. Y esto es todo lo que hay sobre este caso. Muy extraño, que no tiene sospechosos oficiales, ni razones aparentes, ni culpables, ni mucho menos mucha información por parte de la policía. ¿Por qué no se lanzaron las tomas de la cámara de seguridad? ¿Qué había mencionado el otro vecino que llamó al 911? Por eso la policía no lo publicó, diciendo que podría contener información sensible. Este caso tiene demasiadas preguntas, pero vamos a las potenciales hipótesis más comentadas sobre esta historia. Esta es una hipótesis bastante realista. Susan Marie Carlson venía teniendo meses bastante difíciles. La compañera de trabajo confirmó que habría faltado al trabajo en varias ocasiones porque no se sentía bien. El novio canceló la boda por alguna razón que hasta la fecha no se sabe, o por lo menos no se hizo pública la razón de por qué canceló esta boda. Ella estaba completamente sola en ese lugar. Imagínense que ni los vecinos la conocían, porque según las declaraciones de la mujer que llamó al 911, ella no identificó en ningún momento que la persona que vio tocando el timbre fuera su vecina. Inclusive, si es que podemos asumir que no sabía su nombre, ella hubiera dicho que era su vecina, si es que la había visto últimamente o si la conocía por lo menos de vista. Y esto porque al parecer, como dijimos, ella se había mudado a ese vecindario, a esa ciudad, a ese estado desde Ohio solo para casarse con James, lo cual también es una parte bastante extraña en esta historia. Que ella hubiera ido a la casa de los vecinos a tocar el timbre como loca y decir cosas sin sentido
podría ser consecuencia de un quiebre mental y de ansiedad extrema. Inclusive hubo gente que comentó que quizás Suzanne Marie había tenido un episodio de preinfarto por el estrés extremo que estaba sintiendo, pero todo esto es difícil de comprobar porque la mujer ya está sin vida y la policía nunca publicó ni la autopsia ni detalles de su muerte, entonces es muy difícil saber exactamente qué pasó en esa noche. Lo único que podríamos confirmar es que ella probablemente tuvo estrés extremo y una depresión severa que podría haber terminado en una autoeliminación, para no decir la otra palabra. Pero de nuevo, la investigación sigue abierta hasta la fecha, lo que da indicios de que algo más pasó en este caso. Otra gran hipótesis en esta historia sería lo de haber sido drogada, que alguien estuvo con ella esa noche y que luego Suzanne Marie trató de pedir ayuda pero no podía hablar correctamente cuando habló con esta vecina. Luego salió corriendo, se perdió y tuvo una sobredosis. Esto tendría un poco más de sentido porque aunque las autoridades no hablaron de nada sobre la autopsia, se suele seguir una investigación cuando se encuentran sustancias ilegales a través de un análisis toxicológico, y si es que se encontró algo en su cuerpo, se suele analizar que alguien más podría saber sobre el hecho, o se puede asumir que podría ser que otra persona le suministró dicha droga. No es que sea segura, pero puede llegar a pasar, se tiene que seguir investigando. Ahora, lo que no tiene sentido en esto es que el cuerpo de Suzanne Marie recién se encontró 48 horas después en un pantano al costado de una carretera muy importante llamada J. Turner Butler Boulevard, que queda prácticamente a la vuelta de su casa. Lo que significaría que si esto fuera cierto, Suzanne Marie probablemente caminó por ahí y se habría quedado inconsciente a los pocos minutos. La J. Turner Butler Boulevard es una carretera importante para entrar y salir de Jacksonville Beach, lo que quiere decir que siempre hay gente manejando por ahí, pero nadie reportó haber visto a ninguna mujer caminando sobre la carretera. Y acuérdense, según el reporte de lo que los vecinos dijeron, ella estaba actuando de manera errática, entonces no sería sorprendente que a ella la hubieran visto actuando de la misma manera sobre la carretera, pero esto no pasó. Ella fue encontrada en un pantano a pasos de su barrio, lo que quiere decir que o caminó hasta ahí, o también está la posibilidad de que alguien le haya hecho algo y dejó el cuerpo en esa zona. Lo extraño también es que cuando ella ya había sido declarada como desaparecida, se hicieron búsquedas en esa zona, pero nadie había visto nada. No hay un reporte de que se haya encontrado ni siquiera una pertenencia de ella, y este pantano estaba prácticamente al salir del barrio donde ella vivía. ¿Y cómo puede ser que por 48 horas, con varios rastrillajes en toda esa zona, no hubieran encontrado su cuerpo? Lo que a mí me hace creer que alguien colocó el cuerpo ahí, probablemente 48 horas después de la desaparición. Obviamente la hipótesis que más se maneja se trataría de un secuestro y asesinato, pero la pregunta sería, ¿quién le hizo esto a Suzanne Marie? El novio estuvo en un barco mientras todo esto ocurría, a pesar de que ellos tuvieron problemas, y está comprobado que ellos estaban teniendo muchos problemas en la relación. Nunca se pudo confirmar por qué James canceló la boda. Eso es algo que sigue siendo un misterio, y James nunca dio entrevistas tampoco a los medios de comunicación, entonces no es que tenemos esa fuente o esa confirmación de que pasó algo en la relación. No se sabe directamente. Según lo que sabemos, ella no tenía ningún seguro de vida, no conocía a nadie. Podría ser que le conoció a algún hombre y el novio se enteró. Podemos especular miles de situaciones, pero no hay evidencias concretas en contra de James, del exnovio. No sé ni siquiera si seguían siendo novios en ese momento. Lo único que se me podría ocurrir es el tema de la casa, porque ella vivía ahí y el dueño de la casa, el propietario, era él, y de repente puede ser que ella no quería salir, por algo terminaron la boda, no sé. Es un caso
que creo que no me va a dejar dormir por mucho tiempo hasta que salga nueva información. Yo sigo pensando que la mira tendría que mantenerse en el novio, pero que la policía no lo hubiera arrestado y hubiera mantenido la llamada al 911 del otro vecino de manera privada, me hace suponer que este hombre, este vecino, vio algo que podría llevar al asesino de Susan Marie Carlson y no es exactamente el exnovio, porque si no, él ya hubiera sido detenido. Lo que creo es que capaz hay información de otra persona que todavía no encuentran o no lo pueden linkear con este caso, pero como dije, no hay información de esta historia más que lo que contamos ahora. Una vecina de Susan Marie llamada Jennifer Zorn, ella mencionó en redes sociales que a ella le pareció raro que Susan Marie no se hubiera ido a su casa porque su esposo es policía y ellos siempre tienen el auto policial aparcado fuera de la casa. Y ella dijo que si Susan Marie realmente estaba buscando ayuda, se hubiera ido directamente a su casa justamente porque la camioneta de la policía estaba ahí, y por eso ella creía que la hipótesis de que le hubieran hecho algo no es tan real, por lo menos según la opinión de esta vecina, y ella cree más sobre el tema de una sobredosis con alguna droga o quizás el tema de autoeliminarse. Este es uno de esos casos bastante difícil de analizar porque sinceramente no hay nada más, inclusive su historia no es tan conocida. Hay 3, máximo 4 medios de comunicación que además son locales de Florida que hablaron de este caso en el año 2017. Después no hay más información. Encontramos unos cuantos blogs, ahí sí hay varias personas que comentan sobre esta historia, pero nadie sabe más que lo que contamos ahora. Y mucha gente quiere saber qué pasó, por lo menos en Florida y en los alrededores, que es donde la noticia se hizo más conocida. Y yo creo que la pregunta que resalta en esta historia es por qué la policía mantiene esta historia tan privada. No hay una respuesta para eso. Y además me sorprende porque este caso es extremadamente interesante y yo creo que tendría que tener mayor exposición. Nosotros mandamos un correo pidiendo mayor información al detective Courier, que es el encargado de este caso, y hasta la fecha no hemos recibido respuestas, pero si es que en algún momento el detective nos responde, estaremos actualizando en un video nuevo.